How do we get to the place where, Putin decides he's going to just invade Russia? Nothing like this has happened since World War II. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. He'll never extinguish their love of freedom, and he will never weaken the resolve of the free world. Este señor es el hombre más poderoso del mundo libre, el líder de los pundonorosos Estados Unidos de América, protagonistas de una trama de manipulación, sanciones, alianzas inusitadas. Las dos variables fundamentales en esta ocasión, plata y visa. De eso estaremos hablando hoy. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Cientos de personas se aglomeraron ayer fuera de la Embajada de Panamá. La razón, el gobierno de ese país decidió establecer una visa de tránsito para las personas que lo utilizan como escala para otros destinos, como Nicaragua y finalmente México, para pasar a Estados Unidos. Enseguida, el equipo de siempre trató de manipular la situación. Un titular decía que ya estaban listos los vehículos usados para reprimir. Guaguas, se llaman guaguas, compañeros, y hasta un tico había. Pero no son vehículos para la represión. Estos sí, son los que usan en el resto del mundo. Tampoco podemos pensar que la situación generada en la embajada es responsabilidad del gobierno cubano, que solo puede acatar la decisión soberana de Panamá. Eso sí, seríamos muy ingenuos o malintencionados si pasáramos por alto que la migración irregular a través de terceros países no solo es consecuencia de la crisis que vivimos, en la que el recrudecimiento de la guerra económica tiene un enorme peso. Es también consecuencia de la negativa de la administración estadounidense de dar visas en suelo cubano, a sabiendas de que es el destino final de los migrantes cubanos que pasan por Panamá y Nicaragua. El gobierno de Biden continúa incumpliendo los acuerdos migratorios de 1984 y 1994, que establecen la entrega de no menos de 20.000 visas anuales para ciudadanos cubanos. Para colmo, el consulado cerrado por aquello de los ataques sónicos, ¿se acuerdan? Pero no se preocupen, María Elvira Salazar, congresista de la claque miamense, tiene la solución. Hoy hay 22.000 familias cubanas esperando esa reunificación. Por eso abrir la base de Guantánamo es una solución salomónica. No pone en peligro a los diplomáticos americanos y le permite a los cubanos terminar los trámites. Aunque parece que se están tomando algunos cautelosos, muy cautelosos pasos hacia la normalización de los servicios consulares y que nadie le está haciendo caso a María Elvira, por supuesto, las visas siguen siendo un asunto polémico y sin solución a corto plazo. Ni siquiera los rimbombantes anuncios de visado libre para los que quisieran ir a luchar a Ucrania son del todo ciertos. Para entrar a Ucrania hace falta pasar por otros países que sí precisan visa. Pero con la magia de la televisión, hacia Ucrania iremos para seguir desvelando toda la manipulación que en torno a ese conflicto bélico se urde en las redes. Los dejo con Ana Álvarez Guerrero, en La Mira. En este programa insistimos en la necesidad de que verifique las informaciones que le llegan por las redes sociales, cadenas de mensajes o lo que le dijo un vecino que un primo escuchó de su hermana. No podemos irnos con la primera y mucho menos repetir sin tener la certeza, o al menos no deberíamos. Hemos visto cómo funcionan las noticias falsas. No se construyen solo a base de rumores, también se utilizan fotos y videos descontextualizados, mal subtitulados. Incluso existe la tecnología para cambiar escenarios, rostros y voces. Si bien este fenómeno no es nuevo, en los últimos días se ha disparado con los sucesos entre Ucrania y Rusia. Dicen por ahí que cuando surgen conflictos de este tipo, lo primero que muere es la verdad. Y eso parece cuando encontramos tantas tergiversaciones como estas. Österreichischer Ebene. Und wenn man in Betracht zieht, dass im Bundesrat beschlossen wurde,
dass sowohl das Erneuerbare Ausbaugesetz kommt, als auch die ökosoziale Steuerreform des Landwirtschafts werden. Un video de un muerto que se levanta entre las víctimas de Ucrania cuando en realidad se trata de una especie de performance protesta por el cambio climático en Austria. Civiles ucranianos lanzando cócteles Molotov contra transportes blindados cuando lo cierto es que es un material de 2014 de una protesta en Kiev. Escenas desgarradoras de amor romántico entre esposos que se alejan para ir al combate, mientras se trata de un documental de 2017 titulado La Guerra de las Quimeras. Hay mucha creatividad y tiempo libre para inventar noticias emotivas que generen lo que buscan, cientos de likes. Como consecuencia va dándose ese fenómeno tan peligroso llamado manipulación. Sobre otras de sus aristas nos comenta Paco Arnau, analista de medios y redes sociales, quien tuvo la delicadeza de enviarnos el siguiente video desde España. Regresamos la próxima semana con otros temas que merezcan estar en la mira. Todos los medios de comunicación y el gobierno presentan de forma unánime la idea o el relato o la narrativa de que la guerra de Ucrania empezó ayer, hace unos días, hace una semana. Bien, la guerra de Ucrania va a cumplir su 8º año y empezó a raíz de un golpe de ultraderecha fomentado por la Embajada de Estados Unidos en 2014, que se llamó el Euromaidan, y que a partir de ahí se ilegalizó el Partido Comunista y se empezó a atacar y a bombardear con fuego de artillería y de aviación zonas de la propia Ucrania, como es el caso del Donbass, ¿no? La zona del este de Ucrania, de mayoría rusófona. Estamos viendo una regresión a tiempos pasados, en el caso de España y el resto de la Unión Europea, un giro autoritario hacia el pensamiento único al calor de la guerra y hacia las posiciones de Estados Unidos en Europa, que ha abierto una especie de conflicto interpuesto con Rusia utilizando a Ucrania, que a su vez es un conflicto que esconde otro conflicto real, ¿no? Esto es como una matrioshka, esas muñecas rusas, ¿no? Que es el enfrentamiento con China. Es decir, que la opción de Estados Unidos ahora mismo es interponer a Europa, a Ucrania y a Rusia en lo que sea en realidad una ofensiva de guerra fría contra China, un rival estratégico al que ya no pueden superar desde el punto de vista económico, y su única salida es provocar inestabilidad en Europa y para propio beneficio, ¿no? Estamos viendo ahora cómo con el corte del gas ruso y las sanciones de la Unión Europea hacia Rusia, que más bien parecen autosanciones, ahora en Europa se está importando gas americano a un 40% de precio mayor que el ruso. Es decir, ¿a quién beneficia todo esto? Evidentemente, la tensión en Europa beneficia en primer lugar a Estados Unidos, como la tensión en Latinoamérica siempre históricamente ha beneficiado a Estados Unidos, ¿no? Bueno, fueron ellos los que provocaron esta guerra hace 8 años, ahora estamos en una fase nueva con la intervención rusa, pero fue Estados Unidos quien provocó esta guerra hace 8 años directamente. Además, fue el vicepresidente Biden, en aquella época vicepresidente de Obama, el virrey de este asunto, el que provocó de alguna forma el golpe de Estado. Un golpe de Estado cuya una de sus primeras medidas fue prohibir el Partido Comunista y cuyo bautismo de fuego fue quemar a decenas de sindicalistas y comunistas en Odessa. Llamamiento desde aquí a que nos solidaricemos con el Partido Comunista, con los comunistas ucranianos y en concreto el Komsomol o la Juventud Comunista Ucraniana frente a esta nueva ofensiva contra la izquierda, ¿no? Por parte del régimen de ultraderecha de Kiev.
El conflicto en Ucrania ha trastocado el tablero geopolítico. El mismísimo Biden ha tenido que hacer de tripas corazón y ha comenzado un diálogo nada más y nada menos que con Maduro. Y eso, por supuesto, tiene a algunos odiadores oficiales muy molestos. Este pasado sábado, Joe Biden mandó a Caracas a reunirse con Maduro a 2 individuos de su equipo de trabajo en la Casa Blanca. Y le hicieron una oferta a Maduro, y la oferta es la siguiente. Los Estados Unidos están dispuestos a levantar sanciones en contra de Venezuela, en contra de Maduro, si él está dispuesto a vendernos petróleo y si él anuncia una fecha futura para negociaciones entre la oposición y Maduro. Es una oferta ridícula, una oferta peligrosa, una oferta bochornosa. Pero esto no tiene nada que ver con el petróleo de Rusia. Esto tiene que ver con los individuos en esta administración, en esta Casa Blanca, que están desesperados desde un principio de arreglarse con Maduro y arreglarse con Cuba. Esto se trata de un momento que están utilizando ellos como una oportunidad de hacer lo que han querido hacer por mucho tiempo. Estos individuos que están en esta administración, y se lo advertí desde noviembre del año 2020. Por eso es que Maduro quería que Biden entrara a la Casa Blanca, porque él sabe que con él eventualmente iban a llegar a algún arreglo. Y una traición a esos que se han opuesto a Maduro, a que han marchado en las calles, que se han sacrificado a tanto, y que han sufrido tanto, y que han perdido tanto. Pelear en contra de él, y que él haga este tipo de arreglo, este tipo de negociación, sin notificarle a la oposición que estaban haciendo. Es bochornoso, y yo voy a hacer todo lo posible para prevenir que esto ocurra. Migraciones, visados de tránsito, manipulaciones mediáticas, guerras, reajustes económicos e inusitadas alianzas. ¿Cómo encajan todas las piezas de este rompecabezas cuando la rica Europa, en su seguidismo pro-yanqui, parece que se ha dado un tiro en el pie? Josep Borrell pide que bajen la calefacción para no depender tanto del enemigo, Rusia, y porque ahora le tendrán que comprar a Estados Unidos el gas a un precio muy superior. Una tarea histórica que no es otra que dejar de depender del enemigo, y por eso el jefe de la diplomacia hoy en sede parlamentaria ha dicho que la oposición a Putin empieza por uno mismo en casa, por ejemplo, bajando la calefacción, tratando de consumir menos gas. Con la misma actitud ha dicho que hemos tenido, por ejemplo, durante el COVID, cuando nos decían que nos teníamos que poner la mascarilla. Hoy Bruselas avisa de que debemos estar preparados, porque esa madrugada del 24 de febrero, cuando empezaron a caer las bombas en Ucrania, ese momento marcó el inicio de una nueva fase histórica que va a redibujar las políticas europeas durante las próximas décadas. Escuchen a Josep Borrell. Corten el gas en sus casas, disminuyan la dependencia de quien ataca a Ucrania y comprometámonos más en una defensa colectiva, que es una obligación de los tratados a la que hemos prestado demasiada poca atención hasta ahora. No hay tiempo para más. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Telegram, YouTube y Picta. Dejen allí sus comentarios. No le cojan miedo a los trolls, que ladran mucho pero no muerden. Y recuerden que regresamos el martes, justo antes de la novela. Hasta entonces, manténganse con filo. Chao.